En forma general, la física nos enseña que existen tres posibilidades de equilibrio del buque, perdón, de cualquier cuerpo, no necesariamente del buque. La física enseña que existen tres posibilidades de equilibrio. Uno es equilibrio estable, que al ser apartado el cuerpo ligeramente de su posición de equilibrio, tiende a volver a él. Y este es el equilibrio estable. Si a esta bola la apartamos de esta posición, la ponemos por acá, va a tender a regresar a su posición inicial. Ese equilibrio es estable. Equilibrio inestable, que al ser apartado el cuerpo ligeramente de su posición de equilibrio, tiende a seguir apartándose. Por ejemplo, esta esfera está en la cúspide de esta elevación. Si nosotros lo apartamos de esta posición de equilibrio, lo ponemos por acá, tiende a seguir apartándose porque forma una caída, ¿no? Si lo apartamos de esta posición, lo ponemos por acá, tiende a seguir apartándose. El otro sería equilibrio indiferente, que al ser apartado el cuerpo ligeramente de su posición de equilibrio, permanece en equilibrio en la nueva posición. Por ejemplo, esta esfera la apartamos y la colocamos en esta nueva posición, por acá. Permanece en equilibrio en esa nueva posición, ahí se queda. Entonces tenemos tres posibilidades de equilibrio de cualquier cuerpo. Equilibrio estable, cuando lo apartamos de su posición de equilibrio, tiende a volver a su posición inicial de equilibrio. Equilibrio inestable, cuando lo apartamos de esta posición, lo ponemos por acá, por ejemplo, se sigue apartando de la posición inicial. Y, por último, equilibrio indiferente. Cuando lo apartamos, queda en equilibrio en esa nueva posición. Ahí queda en esa nueva posición de equilibrio. Esas son las posibilidades de equilibrio de un cuerpo, de forma general. ¿Pero qué sucede en el buque? Nosotros sabemos cuando un buque está en la posición de agrizado, tal como está en esta figura. La línea de agua está horizontal, completamente horizontal a la cubierta. De la cubierta y la línea de agua son paralelas. Cuando el peso, en esta posición, el peso y el empuje son iguales y opuestos. Su centro de gravedad y su centro de carena están en la misma vertical. Eso hemos visto en la primera condición básica de equilibrio, ¿no? Tenemos el centro de carena, ahí actúa el empuje. Y tenemos también el centro de gravedad. En el centro de gravedad actúa el peso. Allí está en equilibrio el barco. Ahora, por causas externas, que puede ser el mar, el viento, el barco se escora. La línea de flotación cambia. Esta línea de flotación FL ahora pasa a ser F1, L1. Y la forma de la carena cambia. ¿Qué va a pasar con el centro de empuje? Se va a desplazar. El centro de empuje o centro de carena se va a desplazar y se colocará por algún lugar en este lado, ¿no? Ahí está, B1. Y por ahí va a pasar el nuevo empuje. Y esta línea de acción del nuevo empuje es perpendicular a la línea de flotación. Acá hay una perpendicularidad entre esta línea de acción y la línea de agua actual, que es esta, F1, L1. Y va a cortar a la línea de acción
inicial. Esta es la línea de acción inicial. Se corta en este punto. Este punto es el metacentro, ¿no? Se le conoce con el nombre de metacentro. Esto ya lo hemos visto. Y ahí tenemos el ángulo de escora. G, centro de gravedad del buque. D, centro de carena. Y M, el metacentro. Cuando el buque está en la posición de adrizado y además en equilibrio y por acción exterior, que puede ser el mar, el viento o ambas fuerzas combinadas, se inclina transversalmente. El centro de carena inicial B se traslada a B1 y con él el empuje. O sea, sucede esto. Aquí el barco se ha escorado por causas externas que puede ser el viento o el mar. El centro de empuje se traslada a B1. Ahí está. Y por ahí va a actuar el empuje, que va a cortar a la línea de acción inicial, a esta línea de acción inicial, y se forma el metacentro. Cuando el barco se escora, cuando el barco está escorado, o sea, ya estamos en la línea de agua F1, L1, el barco ahí se ha escorado, ¿no? Va a existir tres posibilidades de equilibrio del buque. Equilibrio estable. ¿Qué sucede en equilibrio estable? El centro de empuje o de carena se desplaza y es D1 y por ahí va a actuar el empuje. Va a actuar el empuje hasta cortar a la línea de acción inicial. Y el peso siempre va a actuar en el centro de gravedad. Acá tenemos el peso y acá tenemos el empuje. Entonces se ha formado un par de fuerzas o un momento par. También se le conoce con el nombre de cupla. Se ha formado un par de fuerzas, ¿no? Y este par de fuerzas tiene un giro. ¿Qué giro tiene? ¿Qué giro tiene? ¿Horario o antihorario? El peso y el empuje. ¿Qué giro tiene? ¿Horario o antihorario? Les pregunto. ¿Mm? Así como está este par de fuerzas. Acá tenemos o momento par también. ¿Qué giro tiene? ¿Horario o antihorario? Renzo, ¿qué opinas? Ingeniero, ¿Qué giro tiene? Este, ¿cuál de las embarcaciones? Este es un giro, es un giro horario, ingeniero. no, No, la, como- la, no la embarcación, sino el par de fuerzas. Acá hay ah, antihorario, este momento, sí, acá tengo hacia abajo y acá hacia arriba, tiene un giro horario, ¿no? horario, Entonces, ingeniero. Estaba viendo de otra la, em- fecha. la embarcación se ha girado en sentido horario, pero Exacto. como les dije, la embarcación gira en este sentido, se escora en este sentido horario. Pero al escorarse, el centro de empuje que estaba por acá se traslada acá, por la forma sumergida, ¿no? Por la forma que tiene la carena, se traslada acá. Y ahí actúa el empuje. Y en la intersección con la línea de acción inicial, el metacentro. Entonces, así como está, se forma un par, un momento par, o una cupla de fuerzas. Y esa cupla de fuerzas hace que el barco otra vez se adrice. Vuelve a su posición de adrizado, o sea, así, en esta posición.
Cuando el barco se escora y vuelve a deslizarse, es equilibrio estable. ¿Por qué? La explicación está acá. Porque se forma una cupla que hace que otra vez el barco se agrice. El otro caso es el equilibrio inestable. Cuando el barco se escora, se ha escorado el barco, y se forma un par de fuerzas, tal como en este caso, donde vemos que el metacentro está por debajo de G. O sea que el centro de Carena, que estaba por acá, se ha movido hasta este punto. Y por ahí va a actuar el empuje. Y se forma este metacentro. El metacentro está por debajo de G. Y en ese caso se forma un par de fuerzas. Ese par de fuerzas, ¿qué sentido o qué giro tiene? ¿Horario o antihorario? Así como está. Acá el empuje hacia arriba y acá el peso hacia abajo. Horario. Horario, ¿no es cierto? Entonces, cuando el barco se escora y el centro de Carena se mueve hasta este punto, dando origen que el metacentro está por debajo de G, se forma un par de fuerzas horario, que más bien hace que el barco se siga escorando. Este par de fuerzas hace que el barco se siga escorando, no como en este caso que se forma un par de fuerzas de sentido horario, y este par de fuerzas hace que el barco otra vez se adrice. En este caso, cuando el barco se escora, se sigue escorando cada vez más. ¿Por qué? Por este par de fuerzas que se ha formado. El tercer caso, equilibrio indiferente. Cuando el barco se escora y el centro de Carena se mueve a un punto tal que coincide o están en la misma línea que el vector peso que está hacia abajo, ¿no? Entonces acá se anulan. Acá tenemos el empuje y acá tenemos el peso, se anulan. Entonces el barco queda en esa posición de equilibrio. En esta nueva posición de equilibrio permanece, porque no existe una cupla interna que haga que el barco retorne a su posición de adrizado o se sigue escorando, como en este caso, ¿no? En este caso se ha formado un par de fuerzas que hacen que el barco se siga escorando. En el caso primero, se ha formado un par de fuerzas que hacen que el barco otra vez se adrice. En este caso, el empuje y el peso están en una misma línea y por lo tanto se anulan, son iguales y se anulan. Entonces el barco queda en equilibrio en esta posición. Ahí se queda el barco. Entonces, esas son las tres posibilidades de equilibrio del barco: estable, inestable, indiferente. En el caso estable, la altura metacéntrica es la distancia de G a M. Cuando M está por encima de G, cuando M está por encima de G, Gm, que es la altura metacéntrica, tiene un valor mayor que 0. Y en este caso, M está por debajo de G. Y Gm, que es la altura metacéntrica, tiene un valor menor que 0. Y en este caso coinciden. G y M coinciden en un mismo punto. La altura metacéntrica es igual a 0. La altura metacéntrica Gm se calcula por la diferencia de Km menos Kg. Km es la distancia desde el K hasta el punto M, menos Kg, desde K a G. De esa manera tenemos Gm. En este primer caso, al estar M por encima de G, la altura metacéntrica es mayor que 0.
En este caso, al estar m por debajo de g, esta diferencia es menor que 0. Y en el caso indiferente, en este caso indiferente, al coincidir m y g en un mismo punto, la diferencia km menos kg es igual a 0. Entonces la altura metacéntrica es 0. ¿Por qué acá coinciden en un mismo punto? Porque cuando el barco se escora, el centro de carena se traslada a un punto B1 en el que se alinea con el centro de gravedad o la línea de acción del empuje y del peso están contenidas en una misma línea. Entonces hace que se anulen. Al ser iguales, el peso igual al empuje, son iguales, se anulan. Entonces, no existe un par de fuerzas que puedan hacer que el barco se escore, como en este caso, o que se siga escorando, como en este caso, o que se adrice, como el caso estable. Y acá está, equilibrio estable. Notemos que el desplazamiento y el empuje no son fuerzas opuestas. Acá tenemos el peso y acá el empuje sobre la misma vertical, sino que forman una cupla, par de fuerzas, momento de un par. El peso y el empuje forman una cupla o momento de un par. Esta cupla tiende a adrizar nuevamente al buque. Así como está, lo adriza, lo pone en posición de adrizado al barco. Y el equilibrio será estable. Equilibrio inestable. En este caso, el desplazamiento y el empuje están en una posición que forma una cupla, en cuyo caso tendería a seguir escorando al buque. Esta cupla, así como está, tiende a seguir escorando al buque, lo sigue escorando, lo sigue inclinando. ¿Por qué? Porque esta cupla de fuerzas tiene un giro horario. Entonces, cuando yo escoro, esa cupla tiende a seguir escorando al barco. Y el equilibrio sería inestable. El caso indiferente. En este caso, el desplazamiento y el empuje siguen siendo fuerzas opuestas. Son fuerzas opuestas sobre una misma línea. Y el buque continúa en equilibrio en la nueva posición. O sea, ahí se queda inclinado, queda en equilibrio. Siendo pues equilibrio indiferente. Las tres posibilidades de equilibrio del buque corresponden forzosamente a las tres posiciones relativas de M con respecto a G. A las tres posiciones relativas de M con respecto a G. ¿Cuáles son esas tres posiciones de M con respecto a G? Cuando M está por encima de G, que sería equilibrio estable, ¿no? Acá está. M, el metacentro, está por encima de G. La segunda es cuando el metacentro está por debajo de G. Y la tercera, cuando el metacentro coincide con G, con el centro de gravedad. Entonces, esas son las tres posiciones relativas de M con respecto a G. La distancia del centro de gravedad a M se le conoce con el nombre de altura metacéntrica.
El equilibrio del buque será estable si M está por encima de G, lo que equivale matemáticamente a que Km mayor que Kg, o también Gm va a ser igual Km menos Kg. Esta diferencia sería mayor que 0. ¿Por qué? Porque Km es mayor que Kg. El equilibrio del buque será inestable si M está por debajo de G, M por debajo de G, lo que equivale matemáticamente a que Km menor que Kg, o también Gm sea menor que 0, porque esta diferencia va a ser negativa. Al ser Km menor que Kg, esta diferencia sería negativa. El equilibrio del buque será indiferente si M coincide con G. El metacentro coincide con el centro de gravedad, G, lo que equivale matemáticamente a que Km sea igual a Kg. Son iguales. Por lo tanto, esta diferencia sería igual a 0. Entonces, estaríamos en el caso de equilibrio indiferente. ¿Qué sucede en este caso? Cuando el barco se escora, ahí queda en equilibrio, en esa posición de escorado, queda inclinado. En este caso, inestable, cuando el barco lo escoramos, se sigue escorando. Y en este primer caso, en el caso estable, cuando el barco se escora, tiende a deslizarse por sí solo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, miren, ustedes van a continuar con la práctica. Yo tengo una reunión en este momento a las 4, ¿ya? No voy a poder, ya he concluido la clase de hoy. Entonces, lo que corresponde ahora es hacer la práctica. En la práctica, ustedes ya lo tienen como tarea. La práctica número 7 es. ¿Y en qué consiste la práctica número 7? Ahí lo tienen como archivo PDF. Dice, en un papel milimetrado grafique las 3 posibilidades de equilibrio del buque. Posibilidad de equilibrio del buque. El estable, el inestable y el indiferente. Con todos sus vectores. Acá sus vectores forman un par o un momento par de giro antihorario. En este caso, los vectores forman un par de sentido horario. Y en este caso, los vectores están en una misma línea vertical. Bueno, y aquí es la posición relativa de M con respecto a G. M está por encima de G, que acá está. En el caso inestable, el metacentro está por debajo de G. Y en el caso indiferente, M y G coinciden en un mismo punto. Y aquí están las explicaciones matemáticas, ¿no? Porque en este caso la altura metacéntrica es mayor que 0, en este caso menor que 0 y en este caso igual que 0. Entonces ustedes en un papel milimetrado en forma horizontal grafican los 3 casos de equilibrio del barco. Tanto con los momentos par y también la posición relativa de M y de G. Y también abajo colocan la expresión matemática en papel milimetrado en horizontal. Y lo suben, tienen tiempo para subirlo hasta el día de hoy hasta las 11 de la noche.
Se ponen a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Los chicos que tienen práctica con Revía ya se pueden retirar. ¿Alguna Está bien, pregunta? ingeniero. No, yo no. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. ya, entonces ahí los dejo ya porque yo tengo una reunión a las 4. Continúan con la práctica. Voy a descargar la asistencia